¿Qué tal? Estamos aquí con la doctora Maribel Adriana Caballero Castrillo. El día de hoy vamos a debatir sobre el tema del agua. Para empezar, me gustaría que la doctora nos cuente un poquito de ella antes de empezar a contar sobre el tema del agua. Hola Daniel, muchas gracias, doctor. Un poco de mí. Bueno, este tema es apasionante, me gusta desde que me acuerdo, es uno de los temas más importantes y que más han marcado mi carrera profesional y por los que he tomado varias decisiones a lo largo de, no nada más de mi vida profesional, sino de mi vida como persona. Soy economista y vamos a platicar un poquito de este tema con esta visión, una visión económica, pero siempre observando esta parte de medio ambiente y desarrollo, ¿no? Y ahora que estás mencionando que vamos a tocar el tema del agua con un enfoque económico, me gustaría preguntarte si realmente hay una crisis del agua, si es un enfoque económico, si es una crisis de escasez, o no sé, tal vez hay un oportunismo político detrás del tema del agua, o a lo mejor las tres, o a lo mejor otras cosas. Yo creo que sí, un poco las tres. Sí hay un tema de escasez del agua, en el sentido estricto en el que demandamos más de lo que el ciclo natural ofrece en ese sentido. Creo que ha habido, este tema es un tema muy interesante, muy polémico, que se puede tocar desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Y por lo tanto es muy fácil de jalar hacia una parte política. Se presta muchísimo al oportunismo político, tiene muchas aristas de corrupción también, de desigualdad social, pero es claro el que no todos tenemos la misma cantidad de agua, no todos utilizamos la misma cantidad de agua. Eso es evidente, y también es evidente que hay niveles de escasez en ciertas regiones de nuestro país y del mundo en general, ¿no? No todos utilizamos la misma cantidad, no todos hacemos el uso necesario por el derecho mismo del agua. Y en el tema de escasez, bueno, es creo que muy claro, ¿no? Como en ciertas zonas abunda el líquido mismo y en otras existe un problema fuerte de esta disponibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de la escasez como tal. Ahora, también podemos decir que está México catalogado como uno de los países con niveles per cápita muy bajos en cuanto a la disponibilidad del agua dulce. Entonces esa es una realidad, ¿no? Eso no se puede cambiar. La disponibilidad de agua que existe en el área geográfica en donde vivimos versus la cantidad de personas que vivimos en este mismo lugar es menor a la de otros países, otras áreas geográficas. Pero si además a esa cantidad no la sabemos distribuir de manera adecuada, nos encontramos con un problema económico. Entonces, creo que así podríamos tocar este tema, ¿no? Así lo podemos ver. Pues entonces hay varias aristas con respecto al agua y hay quizás un tema donde combinan es que también hay un punto de inversión para tener el recurso del agua, ¿no? Para transportarla, para limpiarla, para
hacerla llegar a los consumidores finales. Y en ese sentido, quizás hay un problema también de planeación, cómo planear que todo este sistema, toda esta red esté disponible, esté funcionando, esté de manera funcional para que se lleve a cabo todo este proceso. Pero si este sistema no funciona, ¿qué es lo que está detrás? ¿Hay una falta de interés? ¿Hay negligencia? ¿Hay falta de recursos? ¿Qué podría ser que esos elementos que nos hagan que este sistema esté en condiciones no óptimas? Bueno, son diferentes cosas, ¿no?, las que estabas ahora tocando. Pues número uno, ya decimos, ¿no?, la cantidad es finita, no podemos de ahí hablar de más, de la que ya está disponible en este momento y de lo que no se va a meter más recurso económico de la que se encuentra en este momento. Entonces de ahí, bueno, habrá que distribuirla. La distribución, pues es el tema económico más importante, ¿no?, en esta área. Entonces, se distribuye en el caso de México a través de los sectores productivos, ¿no? El sector productivo que más consume es el sector agrícola, seguido del industrial, seguido del de servicios, y el tercero es el industrial, y bueno, al final nosotros, ¿no?, que sería público y servicio doméstico. Todos utilizamos el servicio de agua para satisfacer nuestras necesidades, las que consideremos, pero además para hacer crecer la economía del país. Por lo tanto, en cada uno de los aspectos es muy importante que existe el recurso. El tema es que si no mostramos un punto de escasez en este consumo, el recurso parece infinito y se gasta de manera irracional. Así que es necesario generar conciencia para hacer que este recurso tenga este valor de finitud de diferentes maneras, ¿no? Se pueden aplicar instrumentos económicos como el precio mismo, ¿no?, que es el instrumento estrella para mostrar la escasez de cualquier recurso, solo que el precio no se aplica o no es lo suficientemente fuerte como para que dejemos de consumir de manera racional. Se gasta de manera no pensada, ¿no? Entonces sucede que aproximadamente el 40% del consumo, más bien el 40% del agua que es potabilizada y llevada a diferentes lugares, se gasta a través de fisuras, a través de fugas de agua o en el uso mismo, en el mal uso del mismo. Para lo cual necesitaríamos, como bien lo dices, inversión, y esta inversión pues requiere una bolsa grande. Así que este es uno de los grandes temas que se gestionan, ¿no?, año con año, acerca de cuánto se va a invertir en este recurso. A partir del 2012 para 2020, me parece, disminuyó la cantidad la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en Comisión Nacional del Agua. Entonces va pues en contra de esta idea de mejorar el servicio. Y si bien Comisión Nacional del Agua no es la que genera, más bien la que resuelve los problemas de fugas y todo esto, no es la única, pues sí refleja como un abandono del sector, y el problema sigue creciendo
Entonces, el problema sigue creciendo, la demanda sigue creciendo, la población, aunque no a tasas grandes, sigue siendo más grande todo año con año, y la cantidad de agua es la misma. Entonces, así que una forma de ver que el problema solamente se está aplazando y vamos a tener un problema de escasez en el futuro es visible, ¿no? No sé si... Sí, déjeme regresar a un punto que tocó hace unos minutos sobre el tema de los precios, porque pareciera que hay un precio por el agua, pero no queda claro si es por el agua o por el servicio o por el uso o si es una tarifa o cuál es la diferencia entre precio y tarifa y cómo estos van cambiando. Si ese es el modelo que tenemos actualmente, es el correcto, o si podríamos pensar en algún modelo mejor que refleje esta escasez del agua y que permita tomar acciones más contundentes. Y también, por un lado tenemos el consumo del agua, cuánta agua vamos a consumir, pero por otro lado, una vez que se consuma esa agua, la mayoría de las veces, después de ese proceso de consumo, queda contaminada por jabón, por detergentes, por pinturas, por ácidos. Entonces, sería también interesante ver si, dependiendo de la calidad final del agua, se puede incentivar a que las personas, las industrias, los sistemas traten de no contaminar tanto el agua, o se podría manejar de alguna forma. Sí, tocas un tema súper importante porque las tarifas del agua actuales son justamente del servicio de llevar el agua, tratarla y llevarlo a los hogares todos los días, pero no se cobra el saneamiento. O sea que la parte de cuando sale de los hogares, de las industrias, ¿no? de la agricultura misma, y el tratamiento que se hace al mismo no se cobra. Solo se cobra el servicio de limpieza y transporte y, bueno, distribución más bien. Entonces yo creo que sí sería muy importante, sería incluso innovador hacer un tipo de tarifas cruzadas, ¿no? En donde se cobrara no nada más por la distribución y el servicio mismo de llevar, de llevar el agua a los hogares o a la industria donde se tenga que llevar, sino también del saneamiento de esos, de cómo está saliendo el agua, ¿no? Pero eso requeriría inversión nuevamente, porque necesitaría saber cuánta está saliendo de los medidores y con qué calidad. Entonces, eso requiere también una inversión grande y sería una manera justa, de alguna forma, para poder, más bien sería como un incentivo económico para que todos podamos ser más conscientes de cómo estamos utilizando el servicio y cómo lo estamos entregando. Este pago justo por el servicio podría generar incluso una bolsa de inversión en la que se podría crear infraestructura hídrica en otros sentidos, ¿no? O para otras áreas más alejadas, con menos posibilidades, o para otro tipo de infraestructuras como captura de agua pluvial, no sé, ¿no? Entonces sí es importante. Ahora, me preguntabas también la diferencia entre tarifas y precio. El precio es más bien las tarifas que usa los organismos de agua es individual. La distribución del agua se realiza a través de Comisión Nacional del Agua, y luego los organismos, generalmente cada municipio o cada estado genera organismos del agua. Pueden ser estatales, pueden ser municipales, pueden ser locales. Generalmente son
municipales y ellos son los que se encargan de hacer llegar el servicio a cada uno de nuestros hogares. Sí, hogares, porque en el caso de la agricultura lo hace directamente Comisión Nacional del Agua a través de las concesiones. Pero los organismos potabilizadores de agua son lo que hacen es poner una tarifa o un precio por la cantidad consumida. Cada organismo es independiente de poner la tarifa, así que no cuesta lo mismo en la Ciudad de México que en Chihuahua o en Acapulco, ¿no? Tienen diferentes tarifas y tampoco tienen la misma estructura tarifaria, es decir, hay quien cobra un precio lineal, es decir, se cobra 50 pesos por el servicio independientemente de la cantidad de agua que utilices, o hay quien cobra 50 pesos por cada metro cúbico que estés consumiendo, o hay quien cobra 50 pesos en los primeros 30 metros cúbicos y a partir del 31 otros 50 pesos y así sucesivamente va creciendo la tarifa. Entonces, esta construcción de las tarifas, estos instrumentos económicos, los decide cada organismo operador. Y cada organismo operador es responsable, de alguna forma, del servicio del lugar en donde se encuentre la población, ¿no? Entonces, esto hace todavía más complejo el manejo de la administración misma de un solo recurso, ¿no? El recurso agua, porque cada uno de estos municipios o cada uno de estos organismos operadores tiene sus intereses propios. Entonces, habrá quien ve en este organismo operador una forma o un motín político para hacerse llegar de votantes para la siguiente elección, por ejemplo. O hay quien hace que todo el organismo operador esté manejado por sus familiares, amigos, compañeros, y no sin el conocimiento previo para un manejo del recurso mismo. Esto aunado a muchos otros temas, ¿no? A que cada 3 años los organismos, más bien cada 3 años son elecciones y cada 3 años llega una administración diferente a los organismos operadores de agua, lo cual evita que haya una continuidad en los planes de trabajo. Es más, evita que haya un plan de trabajo, porque un año haces el plan de trabajo, el segundo lo ejecutas y en el tercero estás despidiéndote para entregar. Entonces es muy importante un administrador centralista para estos organismos operadores o una comisión que no existe todavía para verificar tarifas, para ver administración, para ver cómo está llegando el servicio a diferentes municipios, para incluso ver, hay organismos operadores que son privados, que tienen inversión privada más inversión estatal, o privada más inversión municipal. Entonces, cada organismo operador es libre de alguna forma para administrarse, lo cual es una ventaja importante, pero también es una desventaja, ¿no? Porque no existe un regulador de estos organismos. Que ese es un tema muy importante que habría que tocar. Sí, bueno, nos estás abriendo el panorama para entender mejor este tema del agua y es bastante complejo y tiene muchas aristas. Y a mí me gustaría un poquito hacer la comparación con otros recursos que se parecen en el sentido de que son recursos de red, como por ejemplo el teléfono, el internet, el gas, que pareciera que son recursos que se distribuyen de forma de red y que su forma de administrarse es a través de precios y que si se paga por el uso de ese recurso, entonces se tiene acceso a él, y si no se paga, entonces no se tiene el acceso. Entonces, ¿qué similitudes y qué diferencias hay con el tema del agua
y si podremos llegar a pensar que se maneje o se administre de forma similar o por qué no. ¿No? Entonces, no sé qué piensas tú con respecto a eso. Sí, yo creo que tiene muchas similitudes con la manera de distribuir el servicio. Sobre todo esta idea de los costos hundidos, una vez que tiendes las tuberías, no hay manera de hacer. Es tan costoso, digamos, el tendido de las tuberías, que es un monopolio perfecto estos organismos operadores del agua, así como los servicios de red. Muchos servicios de red son un monopolio perfecto. Y aunque hay competencias, se hacen llegar de la misma red y se hacen coaliciones para poder tener un precio único. Aquí pasa un poco lo contrario. Es muy costoso el servicio del agua, muy costoso. Por lo tanto, es muy costoso el servicio del agua y lo que se recupera de este es mínimo. Por lo tanto, no hay competidores. El interesado en entrar a este servicio es el Estado o los municipios a través de los organismos operadores, que son son los únicos interesados, pero no hay competidores, y esto nos habla de un mercado muy específico y de un bien muy específico. Entonces, aunque sí, son símil en ese sentido, el que sea un bien con características especiales como este es un derecho humano, por lo cual no se le puede negar absolutamente a nadie, pague o no pague, debe tener agua. Es un bien insustituible, sin sustitutos, por lo cual nadie puede vivir sin agua. Esto hace que el bien y el mercado mismo se vuelvan muy especiales. Habrá que tratarse además como un bien con diferentes calidades. La calidad de agua en diferentes zonas es muy diferente, pero habría cosas que podríamos considerar a pesar de esto. Creo que lo más importante es que si pensamos que es un derecho, podemos decir que podríamos tomar una cantidad mínima necesaria para que nadie se quede sin el recurso, pero a partir de esa cantidad mínima se pueden hacer o bien tandeos o bien cerrar el servicio, evitar el servicio a quien no lo pague, pero no puede hacerse de primera instancia. Estaríamos en contra de muchas cosas. Lo que sí podemos hacer es que sea más caro en donde cuesta más llevarlo, o que se pague por la manera en la que se está saneando, ¿no? ¿Cómo es que sale el agua? No tendría que pagar lo mismo una industria altamente intensiva en pinturas, no sé, como la textil, o que una casa habitación en una zona marginal. No tendría por qué ser el mismo precio. Entonces, esta diferenciación entre el bien mismo que se está entregando y la manera en la que se está saliendo el agua hace complicado una tarifa única, pero creo que podríamos tener ciertos límites por donde podríamos partir, ¿no? Como como una canasta básica de cantidad de agua de una familia promedio de 4 personas, ¿no? Y sobre eso, después de esa cantidad de agua, entonces cobrar ahora sí, o de manera escalonada una tarifa,
o utilizar subsidios cruzados en el caso de algunas zonas marginales versus otras zonas residenciales, ¿no? Que a lo mejor utilizan el agua para llenar una piscina en lugar para bañarse, ¿no? Entonces creo que ahí sí podríamos jugar con este instrumento económico, pero no quisiera dejar de lado que pues estamos en eso, ¿no? En jugar con un instrumento económico. En realidad quienes pueden hacerlo son los organismos operadores y la disponibilidad, o sea, no están dispuestos a tomar este riesgo por diferentes razones, ¿no? Y una de estas razones es justamente este botín político con el que toman el organismo operador, que es saqueado durante 3 años o utilizado para fines diferentes a los que es la administración misma, ¿no? Me gustaría recapitular un poco tomando las ideas que nos has comentado el día de hoy. Entonces, el agua, por lo menos en México, en las distintas regiones, cada operador es distinto dependiendo los municipios. Y esos municipios tienen el control de la red y también la capacidad de recuperar esos recursos, es decir, de cobrar por esos recursos económicos por el servicio del agua. Y también entiendo que nos estás comentando que el agua, al ser un derecho universal, todos deberíamos de tener derecho al agua, acceso al agua. Entonces ahí se vuelve complicado cómo generar o satisfacer ese recurso básico para que todos tengan lo necesario para la supervivencia humana, y después de ese punto empezar con tarifas o con precios escalonados hacia los siguientes metros cúbicos o cantidades de agua que se consuman. Y también entiendo que al ser un derecho humano no se puede obligar al pago porque es un derecho humano. Entonces ahí es donde estos organismos entran en contradicción porque tienen que ofrecer el recurso independientemente de que recojan los recursos económicos o no. Entonces pueden tener utilidades económicas o pueden tener pérdidas económicas. Y por eso no hay incentivos para que otro agente haga competencia al Estado. Entonces, en ese sentido, ¿qué incentivos tiene el Estado para mejorar estas redes, estas infraestructuras para ofrecer un mejor servicio, para garantizarles a sus habitantes, a los ciudadanos, que tengan un acceso de calidad al agua? ¿Cuál podría ser un incentivo para que el Estado, al ser el único que tiene el interés y la capacidad de los recursos para ofrecer este servicio, lo pueda brindar? Sería algo interesante pensar como cuáles podrían ser los incentivos para generar estos recursos, o generar recursos financieros para que se implementen inversiones en infraestructura para generar estos recursos. Bueno, considerando que aproximadamente el 40% del agua se desperdicia a través de fugas sí, fugas básicamente. Si nosotros, bueno, más bien si el Estado invirtiera en la infraestructura necesaria, ese 40% que se está yendo digamos, a un fondo perdido podría utilizarse, ¿no? para el uso para el uso doméstico o para cualquier uso económico. Simplemente utilizando, más bien invirtiendo en pues en la infraestructura, ¿no? Tiene años que no se invierte y solamente se están parchando por partes, pero no, es muy caro la inversión que se debe hacer. Ahora, yo creo que sería muy interesante ver un estudio entre cuánto cuesta generar esta inversión
O sea, ¿cuál es la inversión que se tiene que hacer para capturar este 40% que se nos va versus cuánto costaría tener que buscar el agua de otra manera o tener que limpiarla a velocidades más rápidas o tener que extraerla de pozos más profundos o que las ciudades comiencen a hundirse y tener que subsanar estos problemas? Entonces yo creo que una manera de hacerlo ver es pues justamente hacer este estudio de cuánto cuesta no hacer nada, ¿no? Y que a largo plazo se va a tener que pagar de una o de otra forma a través de hundimientos o quizás porque va a colapsar la tubería al estarse fragmentando o finalmente se va a tener que levantar toda tarde o temprano. Entonces, hacer como ese estudio creo que podría ser un buen incentivo, solo que pues son estudios muy costosos. Pero creo que valdría la pena comenzar a mover esta idea. Muy bien, pues son ideas que nos has traído el día de hoy, que son bastante interesantes y nos ponen a reflexionar sobre el futuro del agua. ¿Algo más que nos quisieras compartir el día de hoy? Bueno, nada más como cerrando, quizás habría que pensar en esta parte de las tarifas, en los usos y bueno, esta idea de que el sector doméstico es quien más consume es un poco maliciosa. ¿No? Creo que nosotros somos responsables de lo que está sucediendo, de este consumo excesivo, pero es importante darnos cuenta que el sector agrícola consume el 70% del recurso, la industria, más bien servicios es el primero que consume. Entonces, en la medida en la que consumamos menos en todos los sentidos, se requerirá menos agua para lo mismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, de toda esta producción agrícola se desperdicia una cantidad tremenda de productos. Y no nada más el producto se desperdicia, sino todo lo que implica, ¿no? La energía que viene detrás por el bombeo del agua, por los fertilizantes, por todo lo que lleva el producto mismo, que va a la basura. Entonces, en la medida en la que comencemos a consumir menos, no nada más de bañarnos con 5 minutos, sino consumir menos o consumir lo que es más bien, sí, consumir exactamente lo que vamos a utilizar. En esa medida se va a comenzar a demandar menos servicio. De otra forma, pues hacemos aquí un parchecito en la parte doméstica, pero la parte agrícola y la parte de servicios y la parte industrial seguirá teniendo este gran bloque. Entonces, creo que pues es un conjunto de decisiones, ¿no? y de problemáticas a resolver. Esto creo que así podríamos cerrar esta parte, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy la invitación que nos haces es a ser más frugales, a cuidar los recursos, a ser más conscientes, consumir inteligente. Y consumir menos, ¿no? Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Quién te quiera localizar? Pues mi correo electrónico, adrianacaballerose@yahoo.com.mx. Bueno. Con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias por el día de hoy. Gracias a ti, doctor. Bueno, nos vemos. Gracias.